Muy bien, vamos a empezar a ver lo referente a cintura escapular, parte ósea sobre todo, sistema esquelético, así que voy a empezar haciendo un zoom de esta sección. Cintura escapular básicamente vendría a ser lo referente a un plano posterior en donde vamos a tener lo que acabo de seleccionar que es escápula, vamos a ver clavícula, vamos a ver también la zona del húmero, con su articulación glenohumeral obviamente, medios de unión, solo parte ósea por el momento. Y en otros videos obviamente se va a ver la conexión anterior, que vendría a ser la parte del esternón y toda la zona de la parrilla costal. Por lo tanto, voy a empezar con clavícula, en este caso he seleccionado clavícula derecha. En los libros de anatomía, sobre todo Rubier, dice forma de S itálica. Así que la clavícula va a tener esa forma. Como veremos, una sección súper vulnerable desde el punto de vista de la traumatología, sobre todo en los accidentes, en el deporte también, con deportes de contacto, en donde la misma clavícula muchas veces sufre distintos tipos de lesiones, ya sea fracturas o subluxaciones también, más que nada a nivel de la articulación acromioclavicular. Por lo tanto, lo que se puede decir de esta zona y de este hueso en particular es que tiene dos extremos, un extremo externo y un extremo interno. El extremo interno obviamente tiene una conexión con el manubrio del esternón gracias al ligamento externo clavicular. Bien, todo lo que sean nombres de ligamentos, músculos, van a ver que sobre todo mencionan el hueso proximal, por así decirlo, o el hueso que está en relación con ese extremo y el hueso subsiguiente. Por lo tanto, estamos hablando de externo por esternón y clavicular por clavícula. Aquí tenemos al ligamento en sí. Si le hacemos un poco de zoom, vamos a ver justo ahí el ligamento externo clavicular, que es un medio de unión, por supuesto. La clavícula misma, que podemos ver sus tres secciones, como decíamos, la parte external o extremo external, que recibe al pectoral mayor como inserción. Vemos la diáfisis misma de la clavícula, que recordemos dentro de la clasificación de los huesos, ya sea cortos, largos, irregulares, este es una clasificación de hueso largo. Y como todo hueso largo va a tener dos extremos o epífisis y una diáfisis. Bien, entonces esta diáfisis recibe como inserción al esternocleidomastoideo, también al músculo subclavio, al pectoral mayor, a la cabeza anterior del deltoides y al trapecio, es decir, varios músculos. Y después tenemos obviamente el extremo externo, que es ya la zona relacionada al acromion, bien, extremo acromial, como lo dice el software. Entonces, esta articulación es súper importante y también obviamente recibe inserciones de la cabeza anterior del deltoides, el trapecio y el ligamento acromioclavicular. O sea que medios de unión vamos a tener ligamento acromioclavicular, zona externa, ligamento externo clavicular o clavículo externa, zona interna. Bien, ahí tenemos la región justamente, ven la forma de S itálica como una letra S, pero sin tantas curvaturas, por así decirlo. Si podemos ver la parte posterior, vamos a ver de vuelta el extremo acromial. Vemos esta sección que es un tubérculo conoide para la inserción del ligamento conoide en sí, que ya lo vamos a estar viendo sobre todo. Y bueno, de vuelta a lo que es la diáfisis en su parte posterior y la parte del extremo external, que sería la parte interna. Entonces, súper interesante la zona de clavícula. Como vemos aquí en esta sección,
Podemos ver el ligamento acromioclavicular. Y pasamos a lo que es ahora la parte posterior, que es la escápula. La escápula que como forma, según los libros, tiene una forma triangular de base superior y vértice inferior. Por lo tanto, va a tener un borde externo, un borde interno o medial, o también se le dice vertebral. A este borde externo también se le dice axilar. El vértice inferior, más o menos a la altura de la quinta, sexta vértebra dorsal como punto de referencia. Y tenemos la espina de la escápula también. Bien, entonces esta espina es súper interesante porque nos va a delimitar dos zonas bien diferenciadas. Lo que viene siendo la parte de la zona supraespinosa para un músculo, el músculo supraespinoso, y la parte infraespinosa para el músculo infraespinoso en sí. Bien, ¿qué podemos decir de la escápula? Si empezamos a ver su región interna, por así decirlo, o mejor dicho, cara anterior, vamos a ver una fosa subescapular para la inserción del músculo subescapular y también serrato anterior. Vemos esta parte en verde que vendría a ser el borde medial o vertebral. Ahí se inserta el serrato anterior, el elevador de la escápula, el romboides mayor y menor. Esta zona en amarillo es el borde lateral o externo, o también, como decía, axilar. El redondo mayor y el subescapular son las inserciones que van ahí. El extremo inferior, o sobre todo lo que es el vértice de este triángulo, de esta escápula, también llamado omóplato, vemos la inserción que es el redondo mayor y el dorsal ancho. Bien, si vamos un poquito más arriba, seguimos viendo, obviamente, una cara anterior de este hueso, un hueso plano, eso es su clasificación. Vamos a tener el cuello, por así decirlo, de la escápula. Esta zona básicamente lo que hace es separar la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides del resto de la escápula. Bien. Obviamente aquí vamos a tener la cavidad glenoidea, a donde recibe la cabeza del húmero, esta hemiesfera, que se va a articular en esta zona, que es una enartrosis básicamente. Aquí tenemos lo que es la apófisis coracoides, se inserta el pectoral menor, el bíceps braquial y el ligamento coracoacromial. Fíjense que es una puntita lo que estamos viendo ahí en la vista de perfil. Aquí lo vemos en una vista anterior. Vamos a ver esta zona, que es el borde superior de la escápula, recibe el músculo homoioideo. Aquí tenemos el ángulo superior para el elevador de la escápula. Y esta zona chiquitita es la escotadura de la escápula, sobre todo pasa el nervio supraescapular. ¿Qué más podemos ver? Bueno, ahí lo vemos de perfil, de vuelta el borde lateral que habíamos mencionado. Aquí podemos ver justamente la sección del cuello, bien. Esta zona de aquí, el tubérculo supraglenoideo para el bíceps braquial. Y vemos la parte posterior, bien, en donde tenemos el acromion para la inserción del deltoides, trapecio, ligamento coracoacromial. Vemos el ángulo acromial también, es ligeramente medial, es decir, posterior y al extremo del acromion. Vemos la espina de la escápula. En el software dice espina D, para los que están leyendo esta parte de derecha, porque estamos con la escápula derecha de este paciente, de esta muestra. Inserción, bueno, trapecio y deltoides, ahí van. ¿Qué más tenemos? La zona la fosa supraespinosa, se me confunden ahí las palabras, fosa con zona, fosa supraespinosa para el músculo, como les decía, supraespinoso. Vemos el ángulo superior para el elevador de la escápula. De vuelta habíamos visto el borde medial, el borde lateral, la fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso y el ángulo inferior para el redondo mayor y dorsal ancho. Entonces, lo que podemos ver hasta ahora son estas dos zonas de la cintura escapular, básicamente escápula por un lado, clavícula por otro, dentro de lo que es cintura escapular.